Hola, buenas noches, mi nombre es Armando y este es mi espacio. Hoy es un día perfecto para decir que la mentalidad detrás del desarrollo económico que busca un crecimiento infinito ha pervertido una cantidad enorme de tradiciones. O en pocas palabras, que todo es culpa del capitalismo. Y es que sí, voy a ser sincero, decir que el 14 de febrero es una fecha que fomenta el consumo, que es pues sí, la gente gasta su dinero en cosas banales. Sería caer un poco en el cliché del el ser el cringe del 14 de febrero. Entonces, lejos de querer hablar de todo esto, que no deja de ser cierto en cierto modo, eh, me preguntaba cómo inició esto, cómo inició el 14 de febrero. Y pues estuve navegando entre opiniones, entre blogs con información, pero quise contrastarlo un poco más. Y hay algún punto interesante que creo que era una entrada de un banco realmente, que es irónico, pero mencionaba que se cree o se dice que la crítica común que de la tradición no tiene un eh, inicio económico o consumista. Sí, la tradición es consumista per se, y eso es cierto, pero eso no quita que haya sido pervertida esta tradición. Vagando entre el origen, se tiene como en Roma, bueno, en Italia. Sinceramente, leí y no, pero no tengo los datos tal cual del inicio de la tradición, pero básicamente es que un emperador quería a sus soldados solteros porque sentía que eran más eh, pues sí, tenían menos que perder a la hora de ir a batallar, entonces eran más efectivos. Eso los hacía mejores guerreros. Entonces canceló o prohibió los matrimonios jóvenes en esa época, ¿no? Porque eran los soldados los que debían de ir a batallar. Y San Valentino o Valentino se opuso a ello. Y entonces en esta oposición queda como un mártir y como alguien que defiende el amor, ¿no? Debido a que se opuso a esta prohibición. Y bueno, ese es el origen de la tradición como tal. Bueno, no de la tradición como tal, pues sí, del San Valentín. Esto crece a lo largo de Europa debido a que, pues, esto es un punto importante. La tradición es más que nada europea. No en otros países, ya lo mostraré un poco más adelante, no se tenía tanto arraigo a la tradición del 14 de febrero. Sin embargo, eh, ¿cuándo empezó entonces este consumismo? Esta, eh, sí, este nuevo San Valentín, ¿no? Y esto nos lleva a una brillante historia de una mujer con mentalidad de tiburón que despertaba todos los días a las 5 de la mañana y se comía 5 almendras para empezar el día. La nombrada como Cupido capitalista y creadora del San Valentín moderno. Estoy hablando de Esther Howland. Sin embargo, para entender la historia de Howland y la reflexión final, hay que entender que había antes de esta mujer que no necesitó de dos apps para hacer su imperio. Antes se celebraba el 14 de febrero en países como Francia, Italia,
Gran Bretaña. Ah, qué difícil. Y había una cantidad enorme de rituales. Generalmente estos rituales eran fiestas o eran celebraciones que premiaban justamente el amor y generaban como los círculos de escucha de poemas en los que cada uno se recitaban poemas, quienes los hacían y había gente que iba a escucharlos, canciones al respecto del amor. eh, y era una tradición que también tenía como motivo central o participantes centrales a los solteros de las comunidades. Y se hacían distintas tradiciones, pues sí, distintos rituales con estas personas que eran solteras, ¿no? Eh, Recuerdo haber leído uno que era que cada hombre ponía su nombre o seudónimo en un bombo, en un lugar, y las mujeres en otro, ¿no? Entonces, el hombre iba y escogía un nombre de las mujeres y las mujeres hacían lo mismo con el nombre de los hombres. Esto hacía que cada persona tuviera dos Valentines. Entonces, pues generaba que salieran en grupos realmente. No tanto era como salir con una persona, sino como había dos personas que estaban con una, pero esta persona también tenía otra. Entonces eran grupos grandes en los que se hablaban, conversaban. Y los datos indican un poco que los hombres se quedaban con la mujer que le había tocado que con la mujer que les tocó a ellos. Eh, este es un ejemplo, ¿no? De rituales que se tenían antes de cómo se celebraba San Valentín. El otro era al respecto, otro que encontré porque no es el otro, o sea, había varios y variaban dependiendo de las regiones en las que se habitaba, ¿no? En Europa. Y hubo otro que me voló la cabeza y me encantó porque es genial el desenlace, debido a que todas las mujeres solteras y todos los hombres solteros como que se ponían como un letrero de disponibles, por así decirlo. Bueno, no tanto como un letrero, pero el punto es que hacían ver que estaban disponibles. Entonces cada hombre iba en busca de una mujer disponible y sí, el punto es que el hombre tenía la posibilidad de rechazar la unión que le tocara, ¿no? O sea, la cita que le tocara, ¿no? Si no le convencía. Sin embargo, esto no acababa aquí. O sea, el hombre tenía toda la posibilidad de dejar plantada a la mujer en su cita. Pero lo que venía al día siguiente es lo que me vuela la cabeza. Las mujeres que habían sido rechazadas se reunían entre ellas y con figuritas de los hombres que simulaban a los hombres eh, que las habían rechazado, pues maltrataban a ese monito, pues sí, lo trataban feo, sacaban toda su cólera que les había causado esta situación en las que se habían visto envueltas debido a que así marcaba la tradición. Y pues quemaban, ¿no? Hacían fogatas y quemaban a los muñecos. Sin embargo, esta tradición se acabó debido a que generaban revueltas entre este día, ¿no? O sea, había muchos destrozos debido a que, pues, todas las mujeres con esa cólera que les habían causado los hombres que las habían rechazado, destrozaban los lugares debido a que, pues, sí, estaban todas reunidas sintiendo algo más o menos similar, pues, se puede entender y creo que era esperable ese resultado. Sin embargo, pues duró lo que tuvo que durar y se canceló en el momento que dijeron fue demasiado lejos esta tradición. Estas tradiciones suenan, o sea,
tienen sus detalles, ¿no? Debido a que pues está este lado de que pues sí, los hombres tenían como prioridad a la hora de cortejar y la mujer debía ser un poco más dócil al respecto. Tienen sus detalles como todo. Sin embargo, algo que rescato de estas es que había cierto fanatismo o propiciaba la creatividad este tipo de tradiciones, este tipo de rituales que se hacían antes. Y es precisamente esta creatividad la que, la que nuestra protagonista se aprovecha de la que, sí, digamos que no es que se aproveche de la creatividad, sino que su imperio creado a partir de lo que ahorita voy a contar provoca que toda la creatividad se vaya para abajo, anulándola casi completamente. Y ahorita voy a llegar a ese punto. Será parte de la reflexión final. Entonces, vamos con qué fue lo que sucedió con Esther. En Gran Bretaña, en Gran Bretaña, se volvió muy popular a partir del siglo XVIII obsequiar cartas de amor. Eh, Generalmente esto era parte de la tradición, el que el hombre escribiera de su propia pluma una carta de amor. Sin embargo, eh, en 1797 se escribe un libro, o sea, hay registros de la existencia de un libro que iba dirigido hacia los hombres que no sabían componer sus propios poemas. Entonces ya venía con rimas, poemas que podían ellos escribir y regalar ese día, ¿no? Ahí empezábamos a ver los inicios de algo que yo llamo como la estandarización de los obsequios en torno a esta celebración. Después de eso, en 1800 se empiezan a producir tarjetas genéricas. ¿Qué es lo que pasa? Que estas tarjetas tenían cierta estética, como un lazo de tela, cierto tipo de papel, ciertos tipos de materiales, los cuales obviamente al masificarse y al hacerse más grande la demanda, la calidad se vino abajo. El lazo pasó a ser de papel, los materiales no eran los mismos utilizados en las tarjetas, en las cartas. Entonces, todo esto se vio una caída en la calidad. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Esther? ¿Cuándo va a entrar? Pues Esther vivía en los Estados Unidos de América. En este país no existía como tal la tradición, o más bien era una tradición ignorada. Era frío, era una festividad que nadie le prestaba atención, debido a que también en ese momento los estadounidenses no eran los más británicos, pro británicos. Entonces, ¿qué sucede con nuestra querida Esther? Esther, si yo me burlo de ser mentalidad de tiburón, es debido a que realmente no le costó mucho el poner su empresa. Sus padres eran dueños de una librería que pues en ese entonces tener una librería era mucho más, era el negocio. Entonces Esther vivía acomodada, acaba sus estudios a los 19 años y por medio de los socios comerciales que tenía su papá, que venían de Inglaterra, tuvo contacto con una de estas tarjetas, ¿no? De estas tarjetas que ya se vendían como masificadas, entonces pudo ver una de ellas y le voló la cabeza, ¿no? Le dijo, wow, qué hermosas son.
y dijo, ¿por qué no puedo hacer yo estas tarjetas? Y fue lo que hizo. Hizo una docena de estas tarjetas, replicándolas, similar a la que le enseñaron, y mandó a su hermano a ofrecerlas. Obviamente pues vendiendo algunas y también pues metiendo pedidos, ¿no? O sea, que a él le dieran el dinero y él regresaba con las tarjetas ya hechas. Ella esperaba una ganancia, ¿no? de $200 al respecto, ¿no? De las 12, de la docena que ella tenía. Sin embargo, su hermano regresó con aproximadamente $5,000. En estos tiempos el dinero era, o sea, los dólares, $5,000 era mucho más dinero de lo que es ahora. Entonces esto la hizo ver que tenía que producir más, tenía que hacer más tarjetas, debido a que había una gran demanda. Y así nació la primer fábrica de tarjetas de San Valentín, la cual generó ganancias de aproximadamente $100,000. En ese entonces, para comparándolo, sería una empresa millonaria. Realmente, ganó millones. No tantos, pero pues sí, creo que aproximadamente 3 millones. Esta empresa creció y se volvió un tanto monopólica en la industria de las tarjetas de regalo. Y inclusive ya en esos tiempos se le hacía una crítica, debido a que lo que Esther había provocado con su invención. Con esto también quiero decir, no creo que haya sido la intención de Esther, el hacer una empresa que quitara de en medio de la tradición lo que es el amor y premiara más el obsequio, que es ese objeto que eran las tarjetas. Sin embargo, sus detractores mencionaban eso, que tomó una tradición que no se celebraba y le quitó el aspecto del amor, o sea, lo importante que era el celebrar el amor. Y que era impresionante como una mujer estaba muy contenta por haber recibido de su pareja una de estas tarjetas, siendo que medio pueblo tenía la misma tarjeta que ella tenía. Pues eso le quitaba cierto valor al regalo. Y aquí quiero detenerme. Como dije, no es que Esther sea la villana del cuento. Esther vio una oportunidad y la ejecutó. No esperaba ella que con él ganara dinero por medio de la venta de tarjetas de San Valentín provocaría todo, pues sí, como una perversión de lo que es la celebración del amor, o lo que era la celebración del amor en torno a esta tradición. Y quiero con este punto cerrar. Viendo los artículos que había, no quería hablar de datos, ¿no? Porque creo que es algo que sabemos que hay, ¿no? En este día se gastan tanto en tal cosa, tanto porcentaje. Sin embargo, hay algo importante, que es el hecho de que entre las estadísticas en México de los regalos que se hacen, o en lo que se gasta el dinero en este día, está en el top cosas comestibles, que eso es un tema muy interesante que me gustaría tratar, ¿no? El amor que tiene esta tierra, mi querido México, con la comida. Pero eso es tema de otro video. Porque lo que en principal se gasta es en chocolates o sí, dulces, y en
salidas a comer, desayunos, cenas, comidas. Sin embargo, mencionan específicamente que cuando los recursos no son suficientes, lo que se opta es por el trabajo manual, esta vuelta a la creatividad. Y creo que esa es la principal moraleja que me llevo de la historia de Elizabeth. Cuando la calidad es escasa, se suple con cantidad. Entonces, este 14 de febrero, ¿qué prefieres regalar? ¿Cantidad o calidad? Es más, vámonos del 14 de febrero. Todos los días prefieres una relación basada en la cantidad de cosas que suceden. ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántos besos? ¿Cuánto tiempo gasto contigo? O en la calidad de esos abrazos, de esos besos, de ese tiempo que pasan contigo. Y a los solteros, si estás soltero y este 14 de febrero te sientes triste, te sientes solo, te sientes deprimido, ¿estás solo, triste y deprimido? ¿O estás respondiendo a una necesidad inventada por un mercado? Si pesa demasiado la fecha, siempre grábate que es culpa de Esther. Con eso sería todo por el día de hoy. Feliz 14 de febrero.